Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega del curso de Carbo, curso básico de aspectos de la investigación clínica. Hoy nos acompaña muy amablemente la doctora Estela Navarro. La doctora Navarro es médica intensivista y docente de las universidades CES y UPB y es magíster en bioética. Además, es miembro de varios grupos de comité de ética acá en la ciudad de Medellín. Doctora Estela, bienvenida y muchas gracias por su paciencia y su compromiso. No, antes muchas gracias por la invitación, doctor. A mí este tema me parece que es muy importante divulgarlo, así que es con todo el cariño. No, muchas gracias, doctora. El tema que nos reúne hoy es el consentimiento informado en la investigación clínica, un tema muy importante y sobre todo en estos tiempos, pues que hay tanto que se habla de bioética y de esas decisiones difíciles. Muchas gracias, doctora, y adelante. Claro que sí. Entonces, nada, como estos temas de bioética tienden a ser un poquito áridos, etcétera, yo quiero que nos ubiquemos realmente en el sentido que tiene que tener esta idea de lo que tiene que ver con ética en investigación, que es algo que es importante para todos, que es constructivo y que incluso podemos sacar algo agradable. Entonces, en este ánimo de tener algo agradable, pues imaginémonos que estuviéramos realmente en un escenario como este, ¿cierto? Estuviéramos en un escenario como este, donde pudiéramos estar descansando, paseando por la playa. Somos profesionales de la salud, pero pues estamos en un plan agradable de descanso y de pronto nos da por salir a caminar por la playa porque estamos cogiendo ideas para ver qué una casita que nos guste, cómo nos gustaría planear las próximas vacaciones y vamos caminando y decimos, esta me gusta, mírame esto tan bonito, esas palmeras, pues claro, no podemos entrar, ¿cierto? O sea, esa casa no es de nosotros, pero nos quedamos viéndola desde la playa y vamos cogiendo unas ideitas, etcétera, y seguimos caminando. A medida que vamos caminando, tal vez veamos otras casas que ya no son tan bonitas, no son tan bonitas y muy bueno, si esta casa se ve como, bueno, no, si esto no sería como para descansar, pero bueno, es una cañita que ahí más o menos se ve que aguanta, que resiste, pero si avanza un poquito más digo, uy, no, pero esto sí, sí está crítico, ¿no? Esto se puede inundar en cualquier momento, esto se puede caer, etcétera. Y en todo este proceso de estar viendo, de estar observando, yo después vuelvo a mi casa. Entonces supongamos que yo vuelvo a mi casa y que esta es la casa que yo quisiera construir a partir de todo lo que vi en este paseo, ¿cierto? Y tengo unas ideas que tomé de ahí, etcétera. Y el día de mañana los deseo invitar a ustedes a mi casa y les digo, no, es que yo tomé unas ideas muy interesantes de un paseo que tuve, etcétera. Y bienvenidos a mi casa y los recibo en mi casa en ese momento en el que ustedes van a mi casa y yo estuve compartiendo imágenes y escenas con ustedes. Realmente en el fondo, en algún momento hicimos algo de un ejercicio de investigación, porque la investigación empieza con realizar actividades intelectuales y experimentales para aumentar conocimientos. Así que yo vi, analicé, hice una actividad intelectual y después decidí construir una casa para mí. Hice un experimento basado con lo que yo había aprendido y aprendí mucho sobre construir casas. Entonces, en el momento en que yo los invito a ustedes a participar y a conocer mi casa, pues ustedes entran a mi casa y son bienvenidos a observar. Son bienvenidos a observar, pero en el momento en que yo los invito, ustedes saben que es importante pedir permiso. Yo les digo, sí, claro, bien pueden, entren en la sala, están como en su casa, etcétera, pero están como en su casa es un decir, ¿no? Uno no puede entrar y recorrerse toda la casa porque tal vez haya cosas que yo no quisiera mostrar. Tal vez haya cosas en mi casa que a mí no me interesa que nadie conozca y que haya una parte de mi casa que esté muy bien, pero que otras partes no. Y que no me gustaría que nadie viera ni me interesa que vean, a no ser de que yo realmente esté buscando una ayuda para eso. Pero mientras ustedes sean mis invitados, ustedes solo pueden entrar hasta la parte que yo quiera. Así yo acá tengo este problema tan grave en mis escalas, ¿cierto? Y así ustedes pudieran aprender mucho de los problemas que yo tengo en mi casa. Es decisión mía dejarlos ir un poco más allá y mostrarles, no, sí, además yo tengo este problema o decir, no, qué pena.
simplemente quiero que vean la parte bonita y ya, porque estos límites que yo pongo es algo que yo considero que hace parte de lo privado mío, e incluso puedo tener serios problemas. Puedo tener unos serios problemas de diseño al interior de mi casa, que tal vez alguno de ustedes tuviera la respuesta y la solución para resolver estos problemas. Pero nuevamente es lo mismo. Si yo no deseo que alguno de ustedes me colabore, ninguno de ustedes puede entrar a explorar toda mi casa, a entrar, a darme recomendaciones y a darme sugerencias y decirme cómo debo solucionar mis problemas. Es en este espíritu que se plantea todo el proceso de investigación. Y si entendemos este espíritu de la investigación, entendemos que todo tiene que ver con pedir un permiso. Tenemos que pedir un permiso desde para observar hasta para intervenir. Aun cuando yo crea que la persona a la cual me estoy dirigiendo, a la quien estoy visitando, se pueda beneficiar de mi conocimiento, porque esa persona no me está buscando a mí, soy yo quien me aproximé como investigadora a esa persona. Y eso lo tenemos que diferenciar del acto médico tradicional. En medicina nosotros estamos acostumbrados a que los pacientes consulten a donde nosotros a pedirnos ayuda y nosotros incluso profundizamos en todo lo que podemos de conocimiento porque hay una intención muy clara. Yo tengo un conocimiento que ya está científicamente probado y con ese conocimiento científicamente probado voy a tratar de ayudarle. En investigación es diferente. El objetivo de la investigación es el aumento del conocimiento en la ciencia en el cual se pueden beneficiar los sujetos de investigación. Así que ya no es el paciente que vino donde mí a pedirme ayuda, sino que soy yo el investigador quien va a donde el paciente a pedirle permiso para poder aprender de él. Y todo está basado en esto, en que yo tengo que ser consciente que estoy haciendo una intrusión en la vida del otro y que es el otro quien pone los límites, así yo sea la persona con el máximo conocimiento. Entonces, este objetivo de aumentar los conocimientos sobre una materia es algo que no está centrado en el beneficio del paciente. Fíjese que está centrado en el conocimiento. Entonces, ¿por qué se vuelve el consentimiento importante? Porque todos tenemos que tener claro que si el objetivo es el conocimiento, los pacientes o los seres humanos no pueden ser utilizados únicamente como un medio, utilizarlos para aprender, sino que no deben exponerse a riesgos innecesarios, ni sufrir lesiones ni perjuicios innecesarios. Entonces, por eso es que es importante considerar el consentimiento en la investigación. Y obviamente, a través de la investigación podemos aprender mucho, evitar incluso complicaciones o catástrofes para casos futuros y ocasionalmente para el paciente que estamos atendiendo. Pero nuevamente es una intervención en la que nosotros estamos participando por un acto de permiso, de autorización del otro, y donde el otro nos pone los límites de hasta dónde podemos llegar o intervenir. Entonces, esta idea de la investigación como algo oscuro o como algo prohibido o como un lado poco académico, poco ético de las ciencias no es cierto. Antes todo lo contrario. Es un lado de las ciencias donde hay una alta exigencia y rigurosidad en la parte ética. Entonces, es necesario que tenga unos estándares éticos aceptados y que haya una regulación jurídica alrededor. Entonces, esto no es simplemente una cosa que a mí se me ocurre, no, existen normas, existen leyes, existen convenios internacionales, existe cada país con su normativa alrededor de este tema. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que una investigación sea ética? Pues lo primero por un deber ser, ¿no? Por una cosa que llamamos la deontología, deber ser de un acto, de una profesión. ¿Listo? Entonces hay una obligación ética. También hay una obligación jurídica. Segundo, porque esto va a hacer de que yo pueda cada vez hacer más investigaciones, tenga más conocimientos, tenga más confianza, no solamente de los sujetos de investigación, sino de futuros colegas o patrocinadores, etcétera, y van haciendo que yo me perfeccione en este proceso de investigación
¿Y por qué también es importante? Vámonos al lado pragmático, porque si no se hace así, ni se lo publican, ni se lo aprueban, ni se lo financian. Entonces, si no tenemos muy en claro desde el principio lo importante que es tener una claridad ética alrededor de la investigación, pues no podemos avanzar en investigación y nada de lo que hagamos va a tener un futuro. Yo puedo plantear muchos proyectos, desarrollarlos y a la hora de ir a publicarlos, que no sean publicados porque no se hizo de una manera ética. ¿Por qué hablamos tanto del consentimiento entonces? Porque el consentimiento refleja todo este proceso, toda esa reflexión ética alrededor de una investigación. Entonces tenemos el protocolo y en el protocolo está todo lo técnico y lo científico, pero el consentimiento refleja todo el análisis ético que se ha hecho alrededor de una investigación. Y esto empieza desde hace muchos años, donde incluso en las reuniones de la ONU queda claro de que no solamente hay unas acciones civiles que se deben evitar, lo hacen muy claro en el artículo 7. No solamente se habla de evitar la tortura, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino en específico. Nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Así que esto no es una situación de unanimidad de un comité que quiere simplemente molestar para algo. Esto tiene un fondo mucho más grande y nos tenemos que parar es ahí, en ese trasfondo filosófico. La normativa se soluciona cuando uno entiende el porqué de todo esto. ¿Es el consentimiento lo ético en una investigación? No. Cuando un comité se siente a evaluar un protocolo, lo que hacemos nosotros es evaluar todo el protocolo y el consentimiento. Entonces nos dicen, ¿por qué se metieron con la metodología? ¿Por qué se metieron con la patrocinación, con el financiador, con los costos? Porque todo eso hace parte de lo ético de una investigación. Solamente cuando todo esto se haya cumplido, que la investigación realmente sea válida, que tenga un buen diseño, que los sujetos sean elegidos de una manera razonable, que el riesgo-beneficio sea ponderable, no se tendría ni siquiera pasar al consentimiento. En Colombia, ¿qué dice la norma del consentimiento? En Colombia tenemos la resolución 8430 del 93, que es como lo que más tenemos alrededor de esto, y habla de que el consentimiento informado es un acuerdo escrito, pero algunas veces lo podemos hacer verbal o por otros medios, donde se autoriza por parte del sujeto de investigación la participación en esta investigación siempre y cuando haya entendido riesgos, beneficios, procedimientos, etcétera, y que lo haya elegido de forma libre y voluntaria. Así que nosotros lo que buscamos que diga el consentimiento es todo esto: justificación, objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios, si vale la pena participar o no, qué pasa si no participa, la posibilidad de que se me aclaren las dudas, de poder llamar cuantas veces sea, de poder retirar el consentimiento, decirme ya no quiero participar más, de que mis datos van a ser confidenciales, de que me van a decir qué pasó en esta investigación. Entonces, esto que aclara la norma, esto que dice la norma es algo que queda reflejado en este documento, ¿cierto? Entonces, no solamente que la firma, que los dos testigos, no, es todo este proceso el que estamos considerando. Pero más allá que lo que diga la norma, el consentimiento no es un documento firmado. Lo que nos da un proceso, una relación donde el investigador le está explicando al sujeto investigador por qué considera el investigador que es bueno entrar a su casa, conocerla, verla, observarla y tal vez hacer una que otra intervención, alguna que otra reparación, etcétera. Para poder hacer esto, es el investigador quien se debe sentar con el sujeto de investigación en medio de una relación y explicarle cuál es el objetivo de esto realmente. Entonces, lo que nosotros buscamos es el proceso del consentimiento y se le debe explicar el proceso de consentimiento con transparencia. Hay una cosa que nosotros le decimos a veces a los investigadores: si usted le está garantizando al sujeto de investigación que con esa intervención Estado X, entonces usted no necesita investigar. Y si usted no necesita investigar, ¿para qué está haciendo la investigación? La investigación nace de una duda. Y así usted tenga una hipótesis que usted considera que es muy plausible, usted no tiene la certeza
Porque uno de los grandes errores que aparecen en los consentimientos es que el beneficio es que usted va a recibir esta molécula que le va a servir, no, es que no sabemos si le va a servir o no, es que si lo tiene tan claro, pues no debería estar haciendo una investigación, sino un tratamiento, ¿cierto? Es una cosa diferente. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro en una investigación es eso, es el carácter de que no se tiene certeza, de que lo que se está buscando es profundizar en el conocimiento y que en ese proceso el paciente puede recibir un beneficio que es que esté más vigilado, más monitorizado, que tenga más controles y que tal vez la molécula lo puede beneficiar, pero que también corre unos riesgos. Y ahora sí podemos plantear realmente un proceso de consentimiento en una investigación. Entonces, el consentimiento es un diálogo en el que toda decisión que tome el sujeto de investigación, fíjese que no hablamos de paciente, hablamos de sujeto de investigación para volverlo un par del investigador, tiene que ser voluntario y esa persona tiene que tomar esta decisión con la información suficiente para tomar una decisión, ¿cierto? Y no se trata de una información técnica, se trata de la información que una persona sensata necesita para poder tomar una decisión con conocimiento suficiente en esta situación, pero esa persona tiene que tener la capacidad de poder tomar esta decisión. No puede estar a las 2 de la mañana en urgencia saturando 80% y decir, es que firmó el consentimiento. Esa persona no tenía capacidad en ese momento, ¿cierto? Y en el que se le manifieste de que los resultados que se vayan a tener de esa investigación van a estar relacionados no solamente con lo que se hizo y con lo que se observó, sino que se va a analizar en conjunto con mucho más información y que si hay algún resultado adverso, el investigador va a hacer lo posible para que esos daños se minimicen y que todo esto va a quedar registrado. ¿Por qué es importante esto? Porque si llega a ocurrir un desenlace no deseado, como estamos en este caso de esta intervención de estas escalas, por más que el investigador y el sujeto de investigación haya firmado un consentimiento, la responsabilidad recae es sobre el investigador, sobre la persona calificada que hizo la intervención. Así el sujeto de investigación haya autorizado esto. Entonces esto es muy importante. Cuando un investigador incluye a un paciente en un protocolo, los resultados finales recae la responsabilidad sobre el investigador. Muy diferente al acto médico, donde sabemos que no estamos obligados a unos resultados. En la investigación tenemos que responder por los resultados que se hayan dado. Y por eso es que a veces necesitamos pólizas. Así el paciente haya firmado, así el paciente haya autorizado, así el paciente haya consentido, tenemos que entender esto, que es la investigación, que en la investigación es la responsabilidad del investigador sobre los desenlaces que se den, a no ser de que se haya evidenciado de que el sujeto de investigación hizo alguna cosa que hubiera afectado el protocolo, ¿cierto? Entonces ahí uno puede tener alguna otra argumentación, pero estos son la minoría de los casos y la mayoría de los casos, ese sujeto puede decir, venga, a mí me ofrecieron esto, el objetivo no era esto, el resultado esperado era diferente, pero si este desenlace adverso se presenta, esto no era algo que yo estaba buscando y por eso es que es tan diferente del acto médico. En el acto médico el paciente busca al médico para que le ayude y podemos tener un desenlace favorable o una complicación. En investigación esto se plantea de otra manera, porque es el investigador quien va a buscar al sujeto para invitarlo a participar. Entonces es muy importante valorar los riesgos y tenemos casi siempre un sesgo. El sesgo, nosotros creemos que el riesgo tiene que ver con la molécula que yo le estoy administrando a un paciente. A veces el riesgo empieza desde el momento en que yo le hago un examen a un paciente y le digo que tiene una enfermedad, ¿cierto? Entonces, si yo hago un examen y encuentro que un paciente tiene una enfermedad que él no sabía que tenía, desde ahí empieza una afectación a esa persona. Entonces, la necesidad de considerar los riesgos es cómo va a afectar esta investigación la vida de esta persona en todo sentido.
¿Cuántos chuzones son? ¿Cuántas veces tiene que ir al consultorio? ¿Eso qué implica en pérdida de horas de trabajo para esa persona? ¿Eso cómo afecta su calidad de vida? Tantos exámenes. Y ahora sí, el procedimiento, la intervención que le va a hacer, ¿qué riesgo puede tener? ¿Cierto? Y nuevamente no podemos poner a los sujetos por encima, a la ciencia por encima de los sujetos. ¿Cierto? Así el objetivo científico sea muy importante, no podemos someter a individuos a riesgo simplemente porque el conocimiento es muy importante. Hay muchas historias en la investigación de medicina, Tuskegee es muy famosa con pacientes con sífilis a los cuales una vez ya se había descubierto la penicilina, no se les dijo que ya había ese tratamiento y se les obligó simplemente a permanecer en un estudio para conocer la evolución natural de la enfermedad, porque eso era muy importante para la ciencia. Entonces, ojo, todo lo que tenga que ver con investigación, así la sífilis no se le habían pegado a los investigadores en negarles el tratamiento, si fue una decisión de los investigadores. Entonces los riesgos son mucho más amplios de los que solemos considerar generalmente. Y tenemos que considerar no solamente los riesgos, sino que esa persona comprenda por qué lo vamos a someter a esto, cómo vamos a hacer todo este desarrollo, cuáles son los métodos, cuáles son los posibles beneficios. Listo, posibles beneficios que yo la revisar muchas veces, cuáles son los riesgos, cuáles son las incomodidades. Todo esto debe quedar explícito en este protocolo. Y tratar entonces de que la relación riesgo-beneficio no sea desproporcionada. Tratar de aumentar los beneficios y disminuir el riesgo al máximo. Y por eso, cuando esta relación no está equilibrada, no importa lo importante que sea el conocimiento científico, los comités de ética no lo aprueban. Uno no puede aprobar una investigación donde la relación riesgo-beneficio sea mucho mayor el riesgo que el potencial beneficio para un paciente. Así que tenemos que tener en cuenta que los investigadores, al momento de desarrollar un protocolo, tiene que considerar esto, que no solamente hay que tener en cuenta unos riesgos, sino cuál es el potencial beneficio que puede tener el paciente. Y ya les dije, el beneficio no está dado en el éxito de la terapia, el beneficio se da en la participación de la investigación, en el seguimiento, etc. Entonces aquí considerar realmente cuál es el beneficio. Y esta persona que yo invito a participar tiene el mismo derecho que yo cuando invito a una persona a la casa. En cualquier momento puedo decir, no más, me retiro, me salgo, quiero que se vayan. En cualquier momento esa persona puede retirar o anular su participación, sino que lo que tenemos que garantizar es que esa persona tenga la libertad y no esté en una situación de vulnerabilidad en la que se vea dependiente de poder seguir participando para poder garantizar su bienestar, porque generalmente en medicina nos pasa que los pacientes tienen una relación de poder con sus profesionales de salud y están en una situación de dependencia. Entonces tenemos que considerar eso, cómo minimizamos la dependencia de este paciente hacia el investigador. A veces es importante separar el rol del médico tratante y el médico investigador por eso, porque tenemos que tratar de que los pacientes sean conscientes de que puedan retirarse de una investigación sin que vayan a sufrir ningún daño ni ningún perjuicio porque su profesional a cargo no está de acuerdo de esto. Tener en cuenta las situaciones en las que una persona no puede firmar un consentimiento, ya sea por ser menor de edad, por tener alguna incapacidad física, mental, alguna discapacidad, este consentimiento lo debe firmar entonces es el tutor. ¿Qué es importante que el investigador considere entonces? El investigador es importante que entienda que el consentimiento debe reflejar su interés hacia el sujeto de la investigación y tener al sujeto de investigación como un fin primordial más allá del objetivo científico del conocimiento que tenga. Y los errores de los investigadores no es porque sean personas incorrectas, es porque no piensan muy bien en los desenlaces. Yo pongo siempre 3 ejemplos de investigadores. El investigador inocente, que cree que puede cambiar al mundo, pero que decide hacer la investigación de comparar el control de la cefalea con acetaminofén y ibuprofeno, y cuando el primer paciente le haga la falla renal dice, pero yo quería hacer algo bueno. Yo le digo, sí, pero es que había un riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que como investigador tengo que evitar tener que responder el día de mañana por situaciones que no tuve en cuenta.
Entonces es muy importante a la hora de desarrollarlo. El investigador que trata de engañar, el investigador que trata de ajustar el protocolo a medida que eso, que plantea las cosas como no son. No venga aquí. Si usted no es transparente, toda la investigación se cae. Y ocasionalmente tenemos los investigadores con una real mala intención. Son una minoría, pero también se da. Pero yo diría que la mayoría están en estos dos grupos. ¿Cierto? En el investigador que es demasiado inocente o en el investigador que cree que puede simplemente cambiar la imagen de una cosa alterando ciertos datos. Y esto también cae desde el punto de vista ético. El sujeto investigador, entonces, tiene que saber que puede tomar las decisiones por sí mismo, que la investigación es una invitación y que todo lo que se va a hacer alrededor de él está centrado en respetarlo a él, a sus valores y proteger su defensa. Ese consentimiento es el documento que le está garantizando eso al paciente. Y como necesita que lo garantice es al paciente, el documento debe estar dirigido para que el paciente lo comprenda. Ese documento no tiene que ser científico, ese documento no necesita la información técnica. Lo que necesita es lo que una persona sensata debe saber para poder tomar esta decisión. ¿Cuáles son los problemas principalmente en la investigación? En los consentimientos, palabras técnicas, frases largas, traducción mala del inglés, que uno ni siquiera entiende, son letra pequeña, así como si fuera una cláusula de un contrato y uno no se lo lee, no están estructurados de una forma agradable, no se muestran lo más importante, no utilizan esquemas, no utilizan ninguna gráfica, tienen demasiada información sobre la molécula y el mecanismo de acción biomolecular y nada con respecto a los efectos secundarios de las náuseas y el vómito. Son engañosos y poco claros, eso suele ocurrir todavía, y a veces las ponen como si fuera un documento judicial cuando les dije que realmente lo que tiene que mostrar esto es un proceso. Todo esto es simplemente para una invitación y que comprendamos que es un proceso difícil, escribir el protocolo es difícil, escribir el consentimiento es más difícil. Mi invitación es que hagan este proceso y se la entregan al portero del edificio, a la persona que les sirve los tintos, etcétera, para que diga realmente y les explique qué es lo que está entendiendo de ese documento. Eso realmente es la tarea de un consentimiento informado. Y entender que esta es realmente la casa de cada uno, que esto es un espacio privado, íntimo, y que estamos teniendo el privilegio de ser invitados a entrar a una casa, que es un límite y que nosotros tenemos que pedir permiso para poder acceder. Esto era lo que tenía para contarles. Muchas gracias, doctora Estela. Me pareció muy amena y muy didáctica su charla. Gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Yo quería resaltar pues que el consentimiento informado pues en investigación es una parte muy importante, si no la más importante pues que debemos tener en cuenta. Y es que además de ser una salvaguarda para el investigador ante, como decía usted, posibles pues eventos adversos o demandas futuras, lo más importante es que es una garantía para respetar al sujeto, que en cualquier momento cualquiera de nosotros podría ser sujeto de investigación. Así es, total. Y yo creo que si uno piensa ese documento dirigido a si alguien cercano a mí lo leyera, ¿qué pensaría? Va a ser mucho más fácil redactarlo, va a ser mucho más fácil hacerlo claro y va a ser mucho más fácil centrar los objetivos de la investigación y darse cuenta de la ponderación de los daños que se dan ocasionalmente en las investigaciones. De acuerdo, doctora. Y lo otro es que a veces nos contentamos o creemos que es suficiente con tener el consentimiento y la aprobación del comité de ética, pero es muy importante tratar a los demás como usted dice, si fueran alguien cercano, o sea, de una manera lógica y ética como debería uno pues tratar a todas las personas. Sí, a mí por eso me gusta que más que el documento del consentimiento, me gusta el proceso del consentimiento, que ese proceso esté relacionado, perdón, basado en una relación, ¿cierto? Eso cuando yo mando a la
subinvestigadora, que es una enfermera que contraté hace un mes a firmar el consentimiento, yo digo, pero venga, es que ese investigador que está apasionado por esa idea también debería estar apasionado por explicarle a las demás personas porque es importante que participen. Eso es como una invitación, o sea, si es algo que a usted le importa tanto, que se note que le importa y que los pacientes se den cuenta que por qué vale la pena estar ahí. Sí, a veces subestimamos a los pacientes y creemos que no es suficiente pues como enterarlos o comunicarles y a veces son pues más agradecidos si uno les contó por qué su caso es importante o por qué es importante hacer eso, como usted dice. Claro, y es que incluso es que hay muchos pacientes que se benefician de participar en una investigación. El solo hecho de tener un seguimiento más estrecho, eso para muchos de ellos es una gran ganancia. Así la intervención no haya tenido el efecto final que se buscó, ese seguimiento estrecho es muy importante para un paciente, pero él tiene que entender eso, ¿cierto? O sea, él tiene que comprender por qué es importante y dónde está el beneficio para él ahí. Sí, doctora, y me llamó mucho la atención un comentario que usted hizo, y es que se es responsable por los resultados cuando se está haciendo investigación, que a veces uno peca de inocente, como dice usted, y cree que está haciendo algo bueno y algo bueno para la humanidad, pero hay que ser consciente que se está jugando pues con vidas humanas, etcétera. Es que la mayoría de nosotros terminamos en investigación después de trabajar en una parte asistencial. Y en la parte asistencial uno está acostumbrado a saber de que a no ser de que uno ya la haya embarrado terriblemente, uno no está obligado a un resultado final. En investigación, básicamente todo lo que le pueda ocurrir a ese sujeto entra dentro de los eventos adversos serios, no serios, relacionados con la molécula, no relacionados, pero pues ustedes, o sea, desde que el paciente se cae bajándose de un bus y termina hospitalizado, ese termina reportado como un evento adverso. Y usted dice, pero ¿por qué? Porque eso se trata de la investigación. Ahora, después descartaremos si tenía que ver con lo suyo o no, pero darse cuenta de la importancia del vínculo que se crea es un vínculo que es bidireccional. No tiende a pensar que no, y no, yo la invitación es que usted también está corriendo un riesgo como investigador. Y de ahí la importancia, doctora, de las pólizas, que yo Claro, siento que estamos todavía crudos acá en Colombia con ese tipo de pólizas. sí, claro, y afortunadamente se ha desarrollado más ese tema. Este no es un tema donde uno le puede echar la responsabilidad al sistema de aseguramiento, ¿cierto? O sea, que la EPS va a responder por un evento adverso. No, no, esto no es así, porque en el momento en que la EPS revisa una historia clínica y se da cuenta del sujeto de participación que investiga en el protocolo tal, la EPS dice, esto no hace parte de un tratamiento médico avalado, esto hace parte de un protocolo de investigación y hasta aquí llega mi responsabilidad. Entonces, claro, esa es la importancia de una póliza cuando estoy haciendo investigaciones con intervención. De acuerdo, doctora. Y una última reflexión es cómo manejar ese conflicto de interés cuando el médico tratante es el mismo médico investigador, porque hay algo de asimetría pues en la relación y de pronto el paciente puede sentirse impulsado a participar. Claro, hay una coacción. Cuando uno tiene un sesgo y una coacción, eso es como entrar a Alcohólicos Anónimos. Lo primero es reconocer el problema. Entonces, lo primero es reconocer, si yo estoy en ese doble rol, tengo un riesgo de un conflicto. Y como cada vez que yo tengo un conflicto, lo mejor que debo hacer es ser transparente. Entonces, yo voy a invitar a un paciente mío a una investigación. ¿Qué le debo decir? Yo lo estoy invitando a participar de esta investigación, pero si usted no desea participar, tranquilo, yo lo sigo atendiendo con el mismo gusto, con el mismo cariño. Si usted se sale, no pasa nada, etcétera. ¿Cómo volvemos esas palabras una realidad? Es muy difícil. ¿Cómo logramos de que esas cosas que yo le digo al paciente, tranquilo, no se preocupe, si usted no firma este protocolo, si usted no quiere entrar, no pasa nada? Lo importante no es simplemente decir, lo importante es que realmente eso se vuelva en un hecho, ¿cierto? Lo que el paciente debe saber es que tiene la posibilidad de contactar al comité de ética de investigación porque el comité de ética de investigación le sirve a ese paciente como un garante. En caso de que él tenga alguna duda que no tiene la confianza de hacerle esa pregunta al investigador principal, para eso tiene el comité de ética de respaldo, pero deberíamos evitar eso.
debería ser una conversación tal y una relación tal, donde el paciente esté tranquilo de que si se llega a presentar alguna situación que para él no sea cómoda, tenga la opción de no participar o de retirarse de la investigación sin que haya ninguna afectación para él. No, doctora, de acuerdo, me pareció muy ilustrativa su charla y creo que quedamos muy bien informados sobre el consentimiento informado. Muchas gracias Con mucho gusto. y bienvenida aquí en Carbo para futuras charlas. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.